buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien, realmente muy bien. Mitad de semana con muchísimas noticias, algunas que son realmente de alto impacto, ¿eh? Yo creo que algunas más que sorprender empiezan a asustar. Sí. Vamos a decirlo con esas palabras, porque al menos a mí me llamaron la atención y tiene que ver con que, espero que sea una mala información, pero dicen que el ENRE le dio el manejo de prácticamente toda la infraestructura eléctrica al proyecto Vicuña. Bueno, no es una versión, es una noticia, es una resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad publicada en el Boletín Oficial el 20 de febrero, en el cual le concede al emprendimiento Vicuña, el nombre corporativo que reciba, prácticamente el manejo del sistema eléctrico sanjuanino en el norte de nuestra provincia. La conocida línea de 500 que la hemos financiado todos los sanjuaninos durante 25 años, que la conocemos con el nombre de la línea minera. De línea minera. Bueno, de acuerdo a esta resolución del ENRE pasa a un manejo casi discrecional de Vicuña, con lo cual no solamente van a depender de la voluntad de esa empresa el ingreso al sistema de otras empresas, ya sean mineras, ya sean turísticas o lo que fuere, sino también localidades, con lo cual el asunto no solamente se pone complejo desde el punto de vista de la flagrante violación a leyes nacionales y provinciales en la que incurre el ENRE, sino algo que ahora el ente provincial regulador de la electricidad reclama, que es una audiencia pública. Veamos qué es lo que publicó a través de un comunicado oficial que emitió el EPRE en relación a esta medida. Porque tengamos en cuenta, la línea de 500 pertenece a la provincia de San Juan y dice: el ente provincial regulador de la electricidad, en ejercicio de sus competencias y en defensa del sistema eléctrico provincial, ha solicitado formalmente al ENRE la convocatoria a una audiencia pública. Esta presentación de carácter procedimental, técnico y jurídico se realiza respecto a la solicitud de acceso a la capacidad de transporte para el proyecto minero Vicuña, José María, según lo establecido en la resolución ENRE 079/26. El objetivo es asegurar que la integración de grandes proyectos industriales se realice mediante una planificación técnica rigurosa que no comprometa el servicio eléctrico actual ni el crecimiento proyectado de la provincia. Otorgar prioridades de uso sobre capacidades de transporte preexistentes sin la intervención de la provincia y sin los debidos estudios técnicos compromete la seguridad del sistema. La provincia conduce un ambicioso plan de infraestructura eléctrica, diseñado específicamente para permitir el desarrollo de proyectos de gran escala y la inyección de energías renovables, incluyendo el desarrollo de líneas y estaciones transformadoras de extra alta tensión que han permitido dotar a San Juan de una infraestructura robusta. Para asegurar un desarrollo armónico, el EPRE ha solicitado que cualquier nuevo requerimiento de gran magnitud, como el de Vicuña Argentina, Sociedad Anónima, se discute en audiencia pública como procedimiento participativo que permita la intervención de todas las partes con interés legítimo en la materia y ponderar adecuadamente todos los aportes técnicos. Se ha requerido además la necesidad de suscribir acuerdos con la provincia en el marco de las leyes vigentes para resarcir equitativamente los derechos por las ampliaciones construidas que hoy se pretenden ampliar. Ninguna alternativa operativa para proyectos privados debe implicar incrementos en las facturas de los usuarios de San Juan. El requerimiento del EPRE constituye un requisito sustantivo para resguardar el interés público y garantizar que el crecimiento económico de San Juan sea sostenible, seguro y equitativo para todos sus habitantes, esto resaltado en negritas. Taxativa respuesta y reacción del ente provincial regulador de la electricidad respecto de este punto en particular, que decimos es significativamente grave, no solamente por la decisión del ente nacional regulador de la electricidad que concedió esto a través de una resolución, está citada el número, sino también uno asume que eso obedece a una solicitud previa hecha por la empresa. ¿Tú sabés lo grave de todo esto? Primero, que está afectando a competencias provinciales. Absolutamente. Es decir, Nación no tiene competencia en esta área por sobre una red de tendido eléctrico construida en la provincia. Distinto sería que hubiese construido Nación con recursos propios. Por supuesto, y de todos modos, el mecanismo de vínculo interjurisdiccional debe darse en acuerdo de derecho. Pero además también le hace mal a la minería en su conjunto, porque algunos dicen, ¿y por qué se le permite a una empresa, por más magnitud que tenga, este tipo de acuerdos? Y además, ¿sobre qué criterio gira
el otorgar la concesión prácticamente monopólica de algo que los sanjuaninos hemos financiado durante 25 años a una empresa, dejando a las otras a merced de las decisiones políticas, institucionales y corporativas de esa empresa. La verdad, no se entiende mucho que digamos. De hecho, hay presentaciones de otras empresas, ¿no? Van a haber presentaciones judiciales de otras empresas, pero además esto habla también de una política de Estado que lleva adelante el Gobierno Nacional y que cree solamente en un rol subsidiario del Estado. Y el Estado no tiene un rol subsidiario. Hay muchas cosas que el Estado tiene obligación de hacer. Una de esas es garantizar el suministro eléctrico a una provincia. Y otra cosa que aquí también se evidencia es que el Gobierno Nacional no reconoce algo que la Constitución sí reconoce, que es nuestra condición federal. Por eso creo que esto es un tema que se ha planteado ahora y que va a llevar a debate durante mucho tiempo y que seguramente este es el primero de una serie de resoluciones que van a ir sucediéndose y que seguramente van a haber planteos de índole en cuanto a competencias jurisdiccionales. De hecho, nosotros señalábamos ayer que en las reuniones que tuvieron lugar en la PDIC en Toronto, en Canadá, que finalizó hoy, se mencionó muy explícitamente por parte de esta empresa y otras un rechazo a la ley de proveedores mineros que impulsa el gobierno de San Juan. Sabemos que el gobernador Marcelo Rego viaja a Vancouver, a Canadá, a la sede de BHP y de Vicuña Corp, para hablar de muchos aspectos vinculados al desarrollo de ese proyecto que, hagamos la salvedad, todos propendemos a que finalmente suceda porque va a cambiar nuestra matriz productiva, nuestra ecuación económica, va a ser positivo por donde se lo mire, pero tiene que estar en línea con las leyes de la Argentina y de la provincia y al mismo tiempo con las necesidades comunes. Sabemos también que en el entorno del gobernador y tal vez en la propia persona de Marcelo Rego no cayeron para nada bien estas declaraciones, toda vez que las empresas saben que el gobierno trabajosamente, con mucha lentitud, convengamos, viene desarrollando esta ley que todavía no ingresa a la Cámara de Diputados y que va a ser objeto de tratamiento en estas reuniones que va a tener el gobernador con los directivos Vicuña Corp en Vancouver. Bueno, y todo esto en un marco donde en Cámara de Diputados de la Nación se está discutiendo la ley de glaciares. Exactamente. Que tuvo media sanción, una media sanción muy rápida en Senado, lo cual fue muy bueno, pero en Cámara de Diputados se ha convocado a audiencias públicas. Esto significa que cualquiera que se considere afectado por el dictado de esta ley puede ir durante 2 días, que es la convocatoria que se ha realizado durante el mes de marzo, a expresar su opinión en Cámara de Diputados. Esto es un paso que no estaba previsto entre los impulsores de la modificación de la ley de glaciares. Y tal vez sea un necesario paréntesis para reflexionar algunos aspectos, no solamente técnicos y científicos, que es, digamos, el peso argumental de la ley, sino también algunos otros aspectos, legales y jurisdiccionales. Tengamos en cuenta que la Comisión de Recursos Naturales está presidida por un sanjuanino, el diputado nacional José Peluc. Así es. Pero que responde a la Libertad Avanza, no responde al gobierno provincial. Con lo cual uno asume que la posición de Peluc, presidiendo esta comisión tan importante, que es donde se van a recepcionar las manifestaciones de quienes integren esta audiencia pública, estarán en línea con decisiones que emanan del Ministerio de Economía de la Nación y también del Ministerio de Desregulación. Bueno, hablemos un poquito y salgamos de la minería. Fuerte la pelea entre la Unión Industrial Argentina y el Gobierno Nacional. Exactamente, y luego de las expresiones tan subidas de tono que tuvo el presidente de la Nación en la inauguración de la Asamblea Legislativa el domingo pasado, hace muy poquitos días, la Unión Industrial Argentina y la Asociación Argentina de Empresas salió a pedirle respeto al presidente de la Nación, salió a pedirle una comprensión del contexto y evitar que con frases grandilocuentes se dinamiten puentes que han demandado mucho tiempo construir. Y si hay asuntos para solucionar, la forma de solucionarlos es dialogando, proponiendo cosas y no con el habitual método de Javier Milei, que algunos todavía aplauden, que es insultando al adversario. Vos sabés que ha caído muy mal en el seno de la Unión Industrial Argentina, primero las declaraciones que tuvo contra Paolo Roca. Totalmente. Cuando vos estás necesitando gente que invierte en el país, no sé si son 16.000 los puestos de trabajo que ha generado Roca en Argentina. Totalmente. No puede decir don Chatarrín. No habla bien del presidente, no habla bien en términos comunicacionales. Creo que cualquiera que genera 16.000 puestos de trabajo merece otro tipo de respeto. Lejos de la santidad empresarial está
Techint y otros empresarios en la Argentina. Es cierto, están muy lejos de la santidad, pero que en una u otro momento, en diferentes instancias de la Argentina, le han puesto el hombro también, y eso hay que ser respetuoso. Uno puede compartir métodos o no compartirlos, circunstancias, momentos, decisiones, pero faltarle el respeto como lo hace y de manera tan burda, de tan bajo vuelo, de tan poco gusto, lejos de los límites que impone la solemnidad del cargo que ejerce, que representa incluso, pues nos representa a todos, la cuestión debería discurrir por otro canal. Por eso lo primero que hicieron los máximos representantes de las dos entidades industriales de la Argentina fue reclamar respeto, término central. Después vendrán las discusiones del tenor que tengan que tener. Bueno, hablemos de los títulos de Nuevo Mundo, que como usted sabe, usted puede recibirlo en su celular, pero si no, también puede acceder directamente a Nuevo Mundo en nuevomundosanjuan.com.ar y lo recibe en forma absolutamente gratuita. Título principal, ¿cuál es? Máiquez reemplaza a Cunio en justicia. Bueno, se sabía ya, incluso la renuncia anticipada del actual ministro de Justicia se negoció para tenerla posterior al discurso de la Asamblea Legislativa. Máiquez, que es el jefe de los fiscales, es el jefe del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una persona de trayectoria, además de lo que se denomina la familia judicial. Otro de los títulos de Nuevo Mundo: frenan obra de la terminal hasta garantizar fondos. Bueno, no es la única obra que se ha paralizado, también se ha paralizado lo que se estaba construyendo en la Ruta 40. El tramo sur. Una obra que estaba llevando adelante la empresa Dumansic, junto con la empresa Semisa. Dice que solamente tenían un avance del 8% de lo que se había comprometido, pese a que existen recursos del BID destinados a esta obra. Bueno, exactamente, y ese fue parte del debate inicial de haber suspendido una obra que tenía financiamiento garantizado no de la Nación, sino del Banco Interamericano de Desarrollo. Se han atrasado notablemente los pagos a Creo la que UTE. septiembre es la última vez que han pagado. Exactamente. Después de mucho trabajo durante el año pasado para que se actualizaran, porque también estuvo detenida, y en acuerdo entre la UTE y el sindicato se han despedido a 100 trabajadores. Otro de los títulos: River paga la cláusula y Coudet será el nuevo director técnico. Bien, eso ya está confirmado. La crisis del agua pone en duda al agro. Además, AFA ratificó el paro y la fecha 9 no se juega. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana entonces, Giselle? ¿No tenemos fútbol? Comer. Comer nada más. O sea, No, tenemos culpa Fórmula del 1. Chiquitapia vamos a engordar. Tenemos Fórmula 1. Ah, Fórmula 1, sí, re divertido. Empresarios le Problema piden tuyo. respeto a Milei. Otro de los títulos de Nuevo Mundo: Pitbull atacó a una nena de 3 años. Y Este es otro tema que se repite y lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuántas veces, no? Un pitbull no es para cualquier propietario, lo ha dicho muchísimas veces acá Pirata Olivares. Hay que tener carácter, hay que saber entrenar a ese tipo de perros y hay que tenerlos en las condiciones como para que no genere accidentes como los que ha generado ahora. Deberían aplicar una sanción muy fuerte al propietario del perro. Y va a resurgir el eterno debate de los perros potencialmente peligrosos y aquella ley que en su momento se propuso, se debatió, se promulgó y de la cual no tenemos ni el menor reporte de su efectividad, ¿no? Además, clausuran fiestas en el último primer día en el Médano. En un ratito vamos a hablar también, precisamente con Analía de los Ríos, del UPD, el último primer día. ¿Nos falta a los padres mayor carácter para ponerle límite a los chicos o no? Esa es una pregunta que todos nos hacemos. A veces el complejo del ejercicio de la autoridad es particularmente nocivo para los niños y para los jóvenes, ¿no? Complejo del ejercicio de la autoridad. Tenerle miedo a los hijos, una locura. Bueno, cambiamos de tema. Lo hemos mencionado aquí por la trascendencia que tiene, por cómo impacta en el mundo, en nuestra vida cotidiana, porque lo va a hacer, que es la guerra en Medio Oriente. Hemos intentado en estos días hacer un detalle de lo que está aconteciendo, una enorme cantidad de información, y es necesario ponerla en contexto y resumirle. Para ello está aquí con nosotros, ha aceptado nuestra invitación, como siempre, nuestro amigo Eduardo Carelli. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Mariano, sí. ¿Cómo estás? Un placer para nosotros. Yo decía ponerla en contexto, Sí. brevemente, para transmitir la certeza, no solamente de las razones, que prácticamente las conocemos, sino por qué se da en este momento, en esta instancia. Bueno, esta guerra hay que entenderla como una continuidad de la guerra de los 12 días que se dio a partir del 13 de junio del año pasado, 2025, ¿no? Esa fue la primera etapa de la guerra, en donde se llevó adelante una deliberada destrucción del programa nuclear iraní, se atacaron los principales
centros de desarrollo nuclear, Fordow, el más importante en ese momento, Isfahan, por ejemplo, también. Pero en esta segunda etapa, evidentemente, el alcance de la operación es mucho más grande y los objetivos son mayores, ¿no? Esta vez se buscó descabezar la cúpula religiosa y la cúpula militar de Irán, y se buscó acabar con el programa de desarrollo misilístico de medio y corto alcance que tenía Irán, ¿no? Ese es el objetivo básico de la guerra, y las repercusiones, Guillermo, vos un poco las decías. Vamos a tener repercusiones en el corto plazo. Ya hemos visto en los primeros días una suba del precio del petróleo. El primer día nada más el precio del petróleo subió 8%. El valor del oro también. El oro muchísimo. también, el dólar también se ha fortalecido en las últimas horas, y a Argentina esto le genera una instancia positiva y una negativa. La negativa es la que vamos a sentir nosotros muy pronto si la guerra no se detiene, que es la suba del precio de los combustibles, como consecuencia de la suba del precio del petróleo, y la positiva sería de que Argentina ha alcanzado en meses anteriores su récord histórico de exportación de petróleo. Vamos a tener mayores ingresos por exportación de petróleo y va a ser mucho más conveniente el desarrollo de Vaca Muerta, por ejemplo, En ¿no? el plano específicamente bélico, acciones conjuntas de Israel, que lleva un par de años ya en guerra, Sí. guerras de varios frentes, y en esta oportunidad de 2 frentes, Irán y Líbano. Y la forzada intervención de Europa a partir del ataque de un dron iraní a una base británica en Chipre. ¿Es así? Sí. Hemos visto también en el día de hoy que posiblemente un misil haya sido derribado por la defensa antiaérea de Turquía. Eso es gravísimo. Eso es grave también porque Turquía es un país que integra la OTAN, la Organización Tratado Atlántico Norte, y esto puede llevar a un aumento de la regionalización del conflicto y a una intervención de la OTAN. Y en ese caso, ¿qué hará España, no? Porque España, hemos visto cómo se negó a que Estados Unidos operara sus aviones desde ese país. El conflicto puede crecer y las guerras se sabe cuándo comienzan, pero no cuándo terminan, y lo que tenemos en vista es que por lo pronto la guerra ya alcanzó a la mayoría de los países del Medio Oriente, a las petromonarquías todas, Emiratos Árabes Unidos, particularmente Abu Dhabi, Dubái, Qatar, Bahrein, Omán, que no forma parte de las petromonarquías, pero que también ha sido alcanzada por el conflicto, y Arabia Saudita, donde un misil cayó en la embajada de Estados Unidos. Ahora, Europa tiene un tema. Dentro de la comunidad europea viven muchísimos árabes y muchísimos musulmanes. Muchos musulmanes. ¿Esto no puede implicar también mayor riesgo a que sufran atentados por parte de algunos escuadrones suicidas? Hay que ver, porque recordemos que el mundo islámico está inmerso en una guerra entre ellos, una guerra intraislámica, entre el mundo chiita encabezado por Irán y el mundo sunita encabezado por Arabia Saudita. Y la mayoría de los musulmanes que se han ido a Europa son sunitas, es decir, que no estarían a favor de Irán en ese caso. Y muchos de los iraníes refugiados en Europa, en Estados Unidos, en Australia y en otros países más, son iraníes que se han ido precisamente de su país como consecuencia del rechazo al gobierno de los ayatolas. Es decir, que no serían una potencial fuente de conflicto, sino todo lo contrario, estarían apoyando los acontecimientos que se dan en Medio Oriente. Ahora, con respecto a la pregunta que hacías, ¿qué pasaría con las milicias proxies de Irán, las milicias subsidiarias de Irán, como es el caso de Hamas en Gaza, como es el caso de Hezbollah en el Líbano? Por eso Israel ha atacado el Líbano, el sur del Líbano y el sur de Beirut. Y los hutíes en la parte occidental de Yemen. Yemen es un país, para que la gente que nos acompaña se ubique, que se encuentra en el extremo sur de la península arábiga. Todas esas son milicias subsidiarias de Irán, son financiadas por Irán, son armadas por Irán. E incluso los hutíes han desarrollado misiles de corto alcance, ¿no? Misiles tierra-tierra de corto alcance. Entonces, que el conflicto puede escalar. Que células dormidas, palestinas, sobre todo de Hezbollah, dispersas por distintas partes del mundo pueden actuar, y puede pasar, incluso puede pasar en Argentina también. Y mucho va a tener que ver con respecto a cuál va a ser la suerte del conflicto. Si la guerra termina pronto y el régimen de los ayatolás en Irán es descabezado y se inicia una etapa de transición, como está pasando en Venezuela, es un final. Si el régimen resiste, ahora se ha nombrado como líder supremo al hijo de Ali Khamenei, Moqtada Khamenei. Bueno, si él mantiene la política del padre, la cúpula militar sigue siendo una cúpula que responde a la Guardia Revolucionaria, si la Guardia Revolucionaria no es desmantelada, y bueno, el conflicto se va a eternizar. ¿Apuesta Estados Unidos, apuesta Israel y sus aliados a una mayor desestabilización interna del régimen que venga de la mano de lo que aconteció antes de estos ataques? Claramente, porque fíjense el llamamiento que hizo Donald Trump a que el pueblo iraní se lance a las calles y tire abajo el régimen, ¿no? Y la extensión de la guerra favorece ese objetivo, es decir, mientras la guerra más tiempo dure, más se perjudique
al régimen iraní, más posibilidades hay de que se genere una transición e incluso un cambio de régimen. Ahora, pero también hay otro problema que tiene Estados Unidos, y es que el ciudadano norteamericano también va a tener una inflación en sus costos Sí, totalmente. por aumento de los combustibles. Absolutamente. Y al americano no le gusta cuando eso pasa. No, por eso- Y normalmente puede perder las elecciones en noviembre, Trump. Por eso es que Trump dice que la guerra va a durar de 4 a 5 semanas. Ese es el límite económico, el límite político y el límite logístico de Estados Unidos para un conflicto. Las guerras que se viven en este momento son tan modernas, con un desarrollo tecnológico tan grande, que no es como la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, de Corea, en donde uno podía disponer de una enorme cantidad de bombas y de aviones. Ahora el desarrollo tecnológico te obliga a que la cantidad de armamento que se produzca sea mucho más limitada que antes. Por lo tanto, la cadena logística es mucho más difícil, el armamento es muchísimo más caro y se dispone en mucho menos cantidad. Entonces, ese limitante logístico también hay que tenerlo en cuenta al momento de entender esta guerra. ¿Cómo ves la posición de China y de Rusia en este conflicto? Rusia, que era uno de los principales beneficiarios de la industria armamentística iraní, particularmente los drones. Sí. A mí me sorprende la candidez de Rusia y de China frente a este conflicto. Ya lo demostraron cuando se produjo el descabezamiento del régimen de Maduro en Venezuela, cuando lo extrajeron a Maduro las fuerzas de Estados Unidos. Evidentemente Rusia está enfrascado absolutamente en el conflicto con Ucrania, va a perder mucho en el caso que el régimen iraní entre en una transición o sea muy afectado militarmente, porque recordemos que Irán provee a Rusia de los famosos drones Shahed, pero últimamente también estaba entregando a Rusia misiles balísticos del tipo Yihad. De mediano alcance. De mediano alcance, porque alcanzan un poco más de 1000 kilómetros, tiene una cabeza de 800 kilogramos de carga bélica. Ahora, evidentemente, Irán, enfrascado en una guerra con sus vecinos de Medio Oriente y con Israel, no va a poder llevar adelante esa entrega de ese material. Para Rusia significa que va a tener que aumentar su esfuerzo propio bélico para poder reemplazar el material iraní, y para China también es una situación muy compleja, porque por ejemplo cuando Trump saca a Maduro del gobierno de Venezuela, le garantiza a China que la cuota del petróleo venezolano va a seguir fluyendo hacia China para evitar la reacción china. Pero ¿qué va a pasar ahora donde el principal proveedor mundial de petróleo chino hacia China, que es Irán, con el 23% del total del petróleo que consume China al mes, no esté disponible? ¿Qué puede llegar a pasar? Ahora, decime, ¿y no será ese el verdadero objetivo que tiene Trump desde el inicio? Es- ¿Cortarle el suministro energético a China? Sí, pero podría ser, podríamos Pero intuir. el costo político es enorme. Sí, eso por un lado. Por otro lado, el segundo gran proveedor de petróleo chino, con el 19%, Irán 23%, el segundo con el 19% es Arabia Saudita. Y no creo que Estados Unidos vaya en contra de Arabia Saudita, Pero ¿no? tal vez se lo va a Entonces, vender más caro ahora. y bueno, es que el conflicto, si se Con lo cual, desde el acrecienta y punto se de vista profundiza, comercial, China va a ser menos eficiente en materia de producción. bueno, totalmente, pero eso no solo perjudica a China, perjudica una menor afluencia del petróleo global, perjudica a todos, sí, pero a hay todos un los tema. jugadores. China es el país que produce energía a un costo más barato en el mundo. Con esto va a tener que pagar los mismos costos que el resto del mundo Sí, sí. y tal vez ya no va a ser tan eficiente. Por eso Goldman Sachs habló de los aranceles impensados. Claro, Se refiere básicamente al incremento del costo chino. Es por eso que China se ha mostrado tan medido en sus expresiones diplomáticas respecto de este conflicto. Y ha hablado de apoyo estratégico a Irán, pero no se ha visto sobre el terreno cuál es el apoyo estratégico hacia Irán, ¿no? Ni un misil ni un tiro. Bueno, Irán operó en su momento misiles chinos, los famosos Ahora, misiles Silkworm, pero de China forma muy tiene un limitada. solo elemento que es muy fuerte, y es que es el mayor tenedor de la deuda pública de Estados norteamericana. Unidos. Eso también es un elemento que en algún momento lo pueden hacer valer, ¿no? Anteriormente sí, era muy importante, pero hay grandes capitales en el mundo que podrían convertirse en tenedores de deuda de Estados Unidos. Es decir, que China no es el único gran comprador o potencialmente el único gran comprador de Migrando emisión al de patrón deuda. oro. El oro ha subido, el petróleo ha subido. Pero, por ejemplo, ellos intervinieron fuertemente en el negocio de las criptomonedas y bajaron de $120.000 cada cripto a 70, 65.000. Sí, Y- sí. y lo Es general- que en el escenario internacional todos los actores están jugando permanentemente. Esto es un tema, Y digamos. absolutamente. Y el tema está en entender que, como decía Clausewitz,
La guerra es la continuidad de la política por otros medios, es decir, todo es política, todo es un texto, como vos dices, en donde la guerra es solo una manifestación de la política, una herramienta más de la política. Y cuando hablamos de política hablamos de economía, es decir, todo está concatenado para poder entender un conflicto. Muy cortito, Ahmad Bahidi, es el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, un conocido de la Argentina, ¿no? Bueno, recordemos que él ha sido buscado por la justicia argentina en su momento. Está buscado. El año pasado, en la guerra de los 12 días, Israel mató al jefe de la Guardia Revolucionaria. Ahora este es el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria, que está siendo muy golpeada en el marco de este conflicto. Recordemos que la Guardia Revolucionaria, para la gente que nos acompaña, es un ejército, una fuerza armada paralela a las fuerzas armadas oficiales que hay dentro de Irán, con una particularidad. No responden al Estado, sino que responden al líder supremo. Y dentro de la Guardia Revolucionaria, con esto cierro, existen lo que se llaman las fuerzas Basij. Las fuerzas Basij son las que se encargan de la represión interna. Y las fuerzas Basij responden directamente al hijo del fallecido Ayatolá. Parece a la SS y la Gestapo eso, ¿eh? Bueno, Ahora, mucho vínculo, ¿no? Pero hubo un atentado que también llamó mucho la atención y que ha sido muy castigado por todo el mundo occidental, que es esa bomba que se tiró en un colegio iraní con muchos chicos muertos. Está en investigación esa noticia, porque las fotos que se mostraron en público se trataba en realidad de una bomba que cayó en Afganistán en el año 2021. Así que en este momento esa noticia y esa imagen puntualmente está siendo investigada. Pero en Europa ha calado hondo y la han tomado muchos medios. Tal vez es parte del fundamento que lleva a España a no apoyar esta guerra. Tiene que ver con que lo primero que muere en el marco de un conflicto es la verdad. Y este podría llegar a ser el caso, ¿no? Porque hoy en día pareciera ser que se trata de una foto obtenida en Afganistán en el año 2021, ni siquiera una foto reciente. Y cuando se reclamaban las reglas de la guerra, la primera regla de la guerra es que no hay reglas. Claro, absolutamente. Básicamente pasa. Totalmente. Esto está en pleno desarrollo y vamos a volver a conversar, Eduardo. Por supuesto, un placer acompañarnos. Muy amable, como siempre. Venimos en un par de minutitos, nada más. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. En SEAC, la tecnología de última generación se combina con la calidez humana para cuidar lo más importante, tu salud. Confianza, precisión y compromiso en cada estudio. SEAC, Centro de Estudios de Alta Complejidad, al servicio de tu bienestar. Vení a Don Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar. Alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino, todo en un solo lugar. Porque tu tiempo vale. Te invitamos a descubrir Los Azules, un proyecto diseñado para que una vez que concluya la explotación, las instalaciones puedan ser utilizadas por todos los sanjuaninos. Creemos que el campamento que albergará a nuestros trabajadores puede transformarse en el futuro en un hotel de alta montaña. Los Azules, portal de desarrollo en San Juan. Continuamos en De Sobremesa y vamos a hablar de deportes con Giselle Moreno. ¿Cómo estás, Giselle? Bienvenida. ¿Cómo le va, Guillermo, a los compañeros, a toda la audiencia? Hablamos de River. Por fin empezás por la ¿Por qué te noticia que reís nos cuando importa? empezás hablando de Porque River? hemos venido esquivándolo. Ayer lo dijimos al último, así al pasar. Ahora primero, así Y no se River le enoja esquivó al nadie. arco Ves también. que a veces hay que recalcar un poquito. Hay que, sí, Sí, la sí, audiencia pide que hablemos del Chacho Coudet. ¿Y no de ciclismo femenino? Ciclismo femenino en la próxima. Bueno, les decía, ya fue presentado Eduardo el Chacho Coudet como técnico del Millonario. Estuvo hablando con el director deportivo que tiene River, que es nada más y nada menos que Enzo Francescoli.
Hubo una risita ahí en el medio en la presentación porque Francescoli dijo el viernes cuando hablamos y Coudet se quedó medio como congelado. Tildo dice, no, el sábado. Acordate que juré por mis 4 hijos que no habíamos hablado nada por respeto a que Marcelo Gallardo todavía era el técnico, ¿no? Vaya uno a saber si fue así. Lo cierto es que ya fue presentado. Dijo que está muy ilusionado y el técnico interino ha mencionado que los ha visto muy cabizbajos a los jugadores después de la salida de Gallardo. Hay tiempo para trabajar, recuerden que no hay fútbol, hoy juega Boca, ya les voy a estar contando, pero va a tener unos días Eduardo Coudet para pensar en el próximo compromiso del Millonario. Sandra, vamos a hablar un poquito de las fallas valencianas. ¿Cómo estás? Tal cual, ¿cómo andan, chicos? Comienza este fin de semana, en realidad es el sábado, la celebración de las fallas valencianas. Todos los años es un lugar donde se llena el centro valenciano, así que invitadísimos a partir de las 9:30 de la noche. ¿Cómo va a ser la noche? Primero va a estar la procesión y la ofrenda, después un discurso oficial y los shows en vivos, te los leo, son Milagros González, AA, el Ballet Centro Valenciano, Alas y Raíces, Marisa Gil y Aire Flamenco, Arte Gitano de Vico Zapata con Canela y Fuego. También va a estar el grupo Seibo y la quema del Ninot, como es tradicional todos los años para concluir. Una gastronomía que también te la voy a contar. No, pero la mostramos ahí, no hace falta... Ah, bueno, perfecto. Ahí está, sí, tenés razón, Mariano, está en pantalla. Así que, bueno, obviamente no va a faltar la paella, pero es una fiesta que siempre es muy concurrida, es muy familiar y los artistas lo dan todo ahí. Así que vamos a ver si pasamos. Bueno, seguramente cuando usted los escucha hablar, principalmente a uno de ellos, le va a recordar un nombre o una voz, un timbre, que durante muchísimos años fueron hegemónicos acá en lo que era la conducción de la radio. Estamos hablando de 2 amigos, Juanjo Vargas y Esteban Vargas. Ambos hoy están trabajando en una empresa que se llama Fidelity Tools. Son los hijos de nuestro querido amigo Ronnie Vargas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ambos? Un gusto tenerlos acá en el programa. Muy bien. Gracias. Viva la radio, y eso es cierto. La voz y el aspecto. El aspecto de Juanjo es increíble. Hablando de mi facha, estamos hablando totalmente. Te ha servido ganar, me imagino, en algún Sí, momento. por supuesto. Nosotros lo que tenemos es que todos somos medio locutores. Entonces, cuando atendemos el teléfono, nadie sabe quién habla. Y lo más interesante es que todos creen que es el viejo. Entonces dice, Ronnie, sí, y te serás de algo interesante, ¿viste? Ya tenés la mitad de la conversación hecha ahí. Sí, claro. Y lo bueno es que uno va envejeciendo y la voz va pareciéndose más, porque el papá es una cosa increíble, él no ha perdido su tono de voz, a pesar del tiempo, y nosotros, por ejemplo, lo podemos escuchar en Bendita TV, disculpen, cambio de canal un segundito, cuando él dice, escuchen, escuchen. Y yo decía, ese es Ronnie, ¿no? Entonces, ese es Ronnie. Ese es Ronnie. ¿Cómo estás, Ronnie? Muy bien, gracias a Dios, excelente. Sigue trabajando, sigue los domingos con un programa en el EB3. Sigue los domingos en un programa, la verdad que es un caballero del aire, es un señor, escuchar, y yo invito a toda la audiencia, a toda la teleaudiencia, que lo escuchen los domingos, porque es escuchar un programa maestro, ¿no? Desde las 8:30, desde las 9:30 hasta las 13:30, él da una clase maestra de radiofonía, una cosa que ya no se da tan a menudo. Y sigue siendo, creo yo, el pico de mayor audiencia. Sí, claro. Pese a que es el programa del domingo. Claro, lo que pasa es que como es esa voz reconocida de la infancia de mucha gente, la gente lo pone para poder evocar esos grandes o esos buenos momentos vividos en el pasado. ¿Y Cadena 3 cómo está? Bueno, nosotros no trabajamos en Cadena 3. Pero sos parte de la sociedad. Nosotros tenemos otras empresas, pero sí, Cadena 3 es un medio que está creciendo a contrapelo de lo que pasa con los medios tradicionales. Tiene 709 emisoras en toda la Argentina. Estamos hablando de la radio número 1 de la República Argentina. Totalmente. Bueno, hablemos de inteligencia artificial aplicada al mundo de la comunicación, pero de una forma distinta. Así es. ¿Esto es lo que pretende ser la empresa de ustedes o lo que es? Sí, claro, lo es así. Nosotros tenemos empresa de comunicación hace 36 años. Ahora el 15 de marzo cumplimos 36 años. Pero hace 24 que empezamos a caminar en el mundo del software, pero para llevar comunicación al software. Lo necesitábamos Big Data, necesitamos CRM, necesitamos todas las herramientas que la comunicación precisa. Pero en marzo del 24, mi hermano, que es un genio, creó la inteligencia artificial de nuestro software. ¿Qué significa? Comenzamos a hablar con la gente
de tal manera que les puedo asegurar que nos sorprende encontrarnos personas que quieren hablar día y noche, que se quieren poner de novios, que compran en ucraniano un departamento, que hablan en distintas lenguas. Nuestra IA puede atender en 70 idiomas con una precisión extraordinaria, y eso lo que hace es facilitar, y les diría en algún caso, nuestra misión como comunicadores es humanizar el proceso a través de la IA. Contanos detalles de esto que está describiendo tu hermano. Bueno, Fidelity Tools es una empresa que tiene 25 años, está en el mundo de la comunicación y el software. Nosotros lo que primero apuntábamos es a que las empresas puedan hacer muy buenos negocios a través de la comunicación, la fidelización y potenciar a través de esto las ventas. Nuestro ciclo de crecimiento arranca con un producto que se llama Big Data, que es el análisis de negocios a través de las bases de datos de personas, pasar por la atención a través de lo que se denominan CRMs y después llegar a este mundo de la inteligencia artificial que nos lleva y nos traslada a una potencia extraordinaria. Pero por ahí, Juanjo, te voy a corregir, yo no soy ningún genio, pero soy sanjuanino. Y creo que... ¿Tenemos para ver en tiempo real de lo que nos Sí, está contando? tenemos. Hemos hecho una demo y la verdad agradecido, Guillermo Mariano, porque poder mostrarlo siendo nativos de acá y saber que podemos volver y nos reciben tan bien, habla de su generosidad y la generosidad que también creemos que nos distingue como sanjuaninos. Lo que estamos por ver está operando en 105 empresas en 7 naciones. Saludo al barrio Rawson y a todos los amigos que andan por ahí. Pero ustedes pueden probar y el público puede entrar en ese QR. Y lo La que gente, entonces en este momento puede con su celular ingresar ahí. Exactamente. Puede hacer escanear con su celular, va a escanear este QR, va a entrar en un proceso. A nosotros nos gusta mostrar la tecnología en uso, no esa tecnología contada. Nosotros hacemos tecnología en plena utilidad. En este caso van a entrar a un bot con inteligencia artificial, el cual está preparado para hacer una preatención de turismo. En el caso de que quieras viajar a Disney, lo que se ha preparado, se ha sacado de una empresa activa cierta información para poder hacer esta demostración, más que nada cuidando no hablar de marcas, pero estas son empresas muy maduras dentro del ámbito de del turismo que aplican inteligencia artificial. Lo que vamos a ver ahora es, dentro del sistema, cualquier persona que se esté logueando, nosotros lo vamos a ver en vivo, seguramente está Francisco operando ahí, y vamos a ver cómo la inteligencia artificial está recibiendo personas, atendiéndolas, haciendo la preatención, empezando a entender quién es la persona que está haciendo la consulta, lo va a segmentar, va a determinar, según la información que diga esa persona que esté probando en este momento, cuáles son los caminos ideales para emprender un negocio con este cliente. Interactúa con el bot vía mensajes. Exactamente, eso en este caso estamos utilizando, nosotros somos desarrolladores oficial Meta para WhatsApp y todas las herramientas de comunicación que tiene Meta y para Google, por lo tanto acá estamos utilizando una herramienta oficial de Meta, entran por un WhatsApp, ingresaron, están haciendo una consulta, en este momento lo que están viendo... Hay un caso real ahí, Están pasando ahora. Sí, ahí lo que vamos a ver, todos esos iconos rojitos que se ven, son personas que son audiencia de ustedes, que está haciendo la vista en vivo. Mira. Y si ustedes quieren, lo que podemos hacer es una auditoría, como si fuésemos los dueños de esta empresa, ingresamos a este chat y ahí podemos ver que inició una consulta, luego el chat se presentó, ¿sí? El bot se presenta, inicia el proceso de atención y sigue con una conversación. Esteban, para que quede claro, ahí no hay una persona respondiendo, hay un bot entrenado por personas. Exactamente. Que sigue aprendiendo. Que sigue aprendiendo de las mismas experiencias que está tomando de cada cliente y determinando en tiempo real, a nivel estadístico también maneja el tiempo real, de cientos de miles de consultas y dice, este fue el mejor camino para este tipo de público y toma ese camino. Pero para que tengamos claro, esto multiplica la posibilidad de atención a clientes. Sí. Pero ¿significa también la pérdida de empleo o no? Mirá, nosotros en esto tenemos una postura muy clara, venimos del ámbito de la comunicación y entendemos que los humanos somos imprescindibles. Esa es una postura. Y decimos que sin la tecnología los humanos hacemos cosas que muchas veces son operativas y nos quitan importancia. Creemos que la tecnología ha llegado para hacernos muchísimo más importantes en el momento adecuado. Casos determinados,
Si nosotros en este momento, si Francisco lo muestra, capaz que estemos arriba de 100 consultas en este test que estamos haciendo en Me vivo. llamó mucho la atención que estábamos charlando, 15:11, ingresó un usuario a conversar con el bot. Está en vivo, todo esto que está pasando es en tiempo vivo. real. Imagínense si nosotros tuviésemos que este test hacerlo con personas y a 500 personas, vamos a ver cuántas personas, no sé si están viendo ahí, yo no veo muy bien, pero si ustedes están viendo arriba la cantidad de operaciones que están, todas esas personas están interviniendo en vivo. ¿Cuántas personas tendríamos que tener? 100 operaciones. Imagínense, 100 personas en vivo, está pasando todo esto en vivo. Y que no sabían para qué estaban ingresando. No, por supuesto. Confíen en ustedes. No hay sorteo. Esa es la realidad. Aclaro que no hay sorteo, no. Y los precios que van a tener es todo un juego, todo ficción, claro. y la idea es que la gente pueda tocar esta tecnología y saber que no es futuro, la tecnología y la inteligencia artificial es presente, es futuro para aquellas personas que ya estén pensando en esto y es pasado para aquellas personas o aquellas empresas que todavía no lo pusieron en su camino. ¿Y están operando en cuántos países nos dijiste? En 7 naciones. Ahora 8 quizás el semana que viene. El tema es que hay que saber también que muchas veces hay personas que para poder ganar audiencia o rating en las redes o lo que sea, hablan de las amenazas de la IA. Por supuesto que las tendrán, pero recuerden que cuando una persona hace algo malo con la IA, hay 99 que están salvando vidas y generando software de mejoras. Nosotros hoy estamos presentando un sistema de atención, servicios y comunicación, pero no saben la cantidad de gente que está haciendo cosas muy valiosas también en este ámbito, ¿no? En la medicina, en la atención, en la consultoría, en el acompañamiento a adultos. Nosotros tenemos muchos rubros, vivimos en la comunicación. Ustedes imagínense una persona que a las 9 de la noche tiene un problema y quiere consultar y hablar con alguien y no tiene con quién. Bueno, si existe del otro lado una respuesta certera, bien entrenada, yo les aseguro que de las experiencias que hemos tenido, que no voy a traer muchas a colación, están de las más dramáticas con soluciones vistas y documentadas hasta las más hermosas y enamoramientos. Ahora, yo tengo una pregunta. Acá estábamos viendo texto. Sí. ¿Puede ser también hablado? ¿Puedo hablar con Sí. Es más, el que esté probando, que le mande audios. Que le mande audios porque es extraordinario. Queremos escuchar las voces de los oyentes. Sí, ¿Y la IA responde con audio? En este caso no sé si está seteada. No creo que para esté audio. configurada porque son modelos y este modelo es muy posible que esté preparado para este. Pero ustedes podrían generar... Sí, por supuesto. Es más, nosotros tenemos tecnologías que directamente las personas no tienen que escribir, se comunican directamente hablando, reciben y se entrenan las voces. Es muy gracioso. Bueno, yo soy un apasionado de la tecnología. Es muy gracioso entrenar una voz de una persona cuando esa persona... uno quiere una similitud, una tonada, si quiere que sea más sanjuanino, si quiere, bueno, todo eso se entrena. Entonces, arrastrame tal letra, o decime tal, o pronunciame de esta manera. ¿Y qué hace? Busca afinidad. ¿Sí? Busca afinidad con una persona que es atendida por un porteño y está en Buenos Aires y siente afinidad. Ahora, si yo te hago un santiagueño y está atendido en Buenos Aires, es muy posible que estoy haciendo una distancia emocional que no está buena, ¿no? Entonces, esto es muy comunicacional. La tecnología ha llegado a comunicarnos y a no dejar de comunicarse con aquellos que están interesados. Juanjo, para que quede claro, es una empresa de comunicación que utiliza tecnología. Es una empresa de software que la llevan comunicadores y hacemos herramientas para que la gente se comunique mejor, se atienda mejor y haga buenos negocios. Pero vamos a aclarar que esto que parece muy lejano, muy pronto va a ser absolutamente necesario. Nosotros cuando comenzamos decíamos, esto va a ser novedoso, necesario y excluyente. Hoy es excluyente, pero guarda, una verdulería a puerta cerrada va a poder trabajar con la IA, porque tampoco son cosas tan onerosas y va a poder trascender. Estamos comenzando a ver las primeras empresas unipersonales gracias al aprovechamiento de estas tecnologías. Bueno, Fidelity Tools se llama. Fidelity Tools. ¿Puede la gente entrar, googlearlo? ¿Cómo Sí, puede? fidelitytools.com, puntualmente nuestra herramienta es fidelia.lab, que es la que están utilizando. Y bueno, este es el viaje, en realidad nuestra empresa va desapareciendo atrás de muchas organizaciones que utilizan nuestra herramienta, que le ponen nombre a sus inteligencias artificiales y que tratan de humanizar el vínculo con personas. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias. Un saludo enorme a Ronnie, que vos sabés que abrazo, lo queremos Ronnie. tanto. Muchas gracias, muchas Y gracias. que sabe más, un gran embajador. Y de San Juan sabemos, en Córdoba. y perdón, puedo hacer un pequeño, es una admiración mutua. Mi viejo
cuando nosotros venimos a San Juan y él sabe, dice, mandale un saludo a Bataller, como si nosotros tuviéramos la Bataller con mi viejo. Sí, por supuesto, Mariano, perdóname, pero es una cosa de generacional, son dos viejos que nos mandan saludos, ¿no? Así que bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos al corte y ya venimos. Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería. Muy bien, Giselle, ahora contanos de la Vuelta Ciclista de Damas. Bueno, ayer comenzó el prólogo, como les comentaba, Valentina Tapia se quedó con este prólogo en el departamento Santa Lucía. Esta Vuelta a San Juan, que hoy va a tener su primera etapa, va a estar recorriendo justamente calles del departamento Santa Lucía. Agradecida a las chicas, me imagino, con este viento sur que ha llegado en la jornada de hoy, porque hay que pedalear tanto. Recordamos que son 5 etapas en total. Ayer tuvieron su bautismo, digamos, este prólogo. En cuanto al factor climático, agradecidas porque estuvo una jornada muy muy linda, pero a medida que vaya avanzando esta Vuelta a San Juan van a tener que luchar también con las temperaturas. Comenzó la Vuelta a San Juan de Damas, hoy la primera etapa. Muy bien, Sandra, Vox Popurrí, ¿qué es eso? Bueno, se trata de un conjunto que lo que va a estar presentando es Fanfarria. Fanfarria al latido de un compás, ganador de música original de una estrella de mar 2026, así que atención, lo está dirigiendo Mariano Magnífico. ¿Cuándo va a ser? El 21 de marzo a las 21:30 horas. Las entradas las compras a través de entrada web. ¿Y dónde va a ser? En el Cine Teatro Municipal. Bueno, como todos los miércoles vamos a saludar a 2 amigos que ya están con nosotros. Analía de los Ríos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en el programa. Muy bien. Hola, Analía, bienvenida. Nuestra psicóloga, la que vuelve más o menos algo de coherencia en el equipo de sobremesa. Ella misma ha fijado la frecuencia en la que viene el estudio y dice, esto ya está llegando a un límite y viene. Sí, creo que por ahí está buscando alguna asistencia, hemos traído un par de psicólogos para ayudarla. Más o menos así es la cosa, ¿no? Sí, y también nuestro especialista en neurociencia, Jorge Hirsch. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien. Alias Cerebrito. ¿Ya te dicen en la calle Cerebrito? No me han dicho, ya me lo van a empezar a decir. Bueno, vamos a empezar con Analía, que tiene que ir a atender a algún par de pacientes que están más graves que nosotros. Lo cual mucho. Analía, viene el último UPD, viste que se ha suspendido, y empiezan estas divergencias sobre si tiene sentido que los chicos vayan, no tienen que ir, hay que ponerles límites, hay otros que te dicen, es parte de la adolescencia, se tienen que divertir, enseñarles controles. ¿Qué hacemos como padres? El UPD, por si alguien no sabe, el UPD en primer lugar es el último primer día. Sí, ya no sabemos. Es importante aclarar, fíjate que no hay mucha gente que lo sabe porque es un ruido, sabe porque es un momento de lío, pero ¿qué quiere decir el último primer día? Como ritual es el fin de una etapa y el comienzo de la otra, que los adolescentes le dan muchísima importancia, por la razón que lo hayan ido instituyendo. Digamos, son los rituales como de pasaje que se dice. La adolescencia, ya de por sí la adolescencia es una etapa de crisis, una etapa evolutiva de crisis no es problema, sino de transición. Este ritual es un ritual de pasaje, es decir, ellos piensan o lo vivencian como que es el pasaje a la adultez. Y es un ritual que instituyen los adolescentes. La mayoría de los rituales que tenemos los instituyen los adultos. Entonces, por ahí pienso que viene el planteo grave que nos empezamos a hacer, si tenemos que darle permiso, si es necesario, porque es algo que instituye el adolescente y lo excluye automáticamente al adulto. Desde que se empezó, o que empezó a tomar forma esto, porque es relativamente reciente, también se lo asocia con excesos, particularmente de bebidas alcohólicas. 100%.
está vinculado al exceso de bebidas alcohólicas, de cualquier otra cosa, pero todo lo que sea excesivo. En parte por algo necesitamos que, como adolescente, que el adulto no esté. Lo más grave no es el alcohol, que ya de por sí puede ser grave, porque estamos hablando de chicos menores de 18 años, que son los que cursan el último año de la secundaria, sino que después en ese estado van al colegio. Se tienen que presentar al colegio, ¿no? Es decir, no vale si no van al colegio. Claro. Tienen que ir al colegio. Porque ese día empiezan las clases. El UPD coincide con la última noche, antes de que al otro día se va a la escuela, comienza el ciclo lectivo. Ahora, yo he visto acá dos actitudes de padres, o tres. Una que te dicen, bueno, confío en lo que he educado, le das algunas convenciones, decirle, bueno, mira, no vayas borracho al colegio, cuídate. Hay otros que le prohíben y le dicen, no vas. Y hay unos terceros que no solo que les dicen que vayan, sino que les llevan el alcohol, hasta de alguna forma los incitan a ir corriendo esas vallas. ¿Cómo lo toma el chico en cada uno de los casos? Fíjate vos, la actitud que tomamos como adulto en ese momento de resolver cómo va a ir, si va a ir o no va a ir, o las condiciones con las que va a ir, tiene que ver, es un continuum, tienen que ver cómo yo he ido ejerciendo el rol de adulto, o si lo he estado ejerciendo el rol de adulto, acompañando a ese hijo adolescente. ¿Qué quiere decir? Si yo me pongo a la altura del adolescente y soy totalmente permisivo, ¿cómo confronta el adulto, el adolescente? ¿Cómo se forma? ¿Cómo sabe respetar? ¿Cómo lo ayuda a que se mida? ¿Cómo lo ayuda a que controle? ¿Cómo ayuda a que planee dentro de sus posibilidades las posibles consecuencias que puede tener un exceso cuando, capaz que Jorge lo sabe explicar mejor, naturalmente por su biología ya no lo puede hacer? Si ha sido naturalmente permisivo, como decís vos, el límite es laxo y la capacidad de imponer ese límite es laxa también, ¿o no? En muchos casos, y creo que progresivamente, cada vez es más laxa, cada vez es más inconsistente, ¿no? Exactamente. Es muy cómodo decir, yo confío en mi hijo, creo que todos de alguna manera confiamos en nuestros hijos, pero tenemos que saber que hay un peligro circundante. Yo como adulta, con una corteza frontal más o menos formada, tengo que saber planear esas consecuencias, tengo que poder mostrársela y tengo que poder soportar la confrontación con ese hijo. Es decir, no para que este hijo no se aburra o no se ofende, yo voy a hacer siempre incurrir en esa laxitud. Bueno, yo me acuerdo que una vez en uno de los UPD, que fueron uno de los chicos nuestros, un padre, que fue el que le tocó ir a controlar, se robó el Fernet. Y le robó la caja de Fernet. Y dice, vos sabés que los chicos estaban enojados, se pelearon entre ellos. Y el padre dice, no se preocupe, me la traje. Creo que les trajo 2 o 3 cajas. Y dije, le dejé lo básico, pero no le dejé la cantidad que habían comprado. Llegó, cargó y se fue. Bien, digo, es una forma tal vez de controlar sin confrontar. Ahora, yo tengo una pregunta, Jorge. El chico se masifica, y es lógico. Ahora, a esa edad, ¿es lógico que confronte siempre con el padre o no? Sí, siempre. Está en la naturaleza nuestra. Vos pensás que, como siempre digo, no lo quiero llevar toda la antropología, pero es natural que a esa edad la independencia surja desde la rebeldía. Lo que pasa es que nosotros en construcciones sociales hacemos que nuestras crías vivan mucho más tiempo con nosotros. Ahora, ¿qué pasa si no se revela? ¿Es malo? Es que se va a revelar, de una u otra forma se va a revelar. Es una forma de explorar los límites, ¿no? Lo que pasa es que los límites son lo que la sociedad le va a permitir integrar dentro de su construcción epigenética, es decir, los valores morales por los cuales se puede transitar. Entonces, los actos de rebeldía son justamente el mostrar que él puede más. Lo que pasa es que, como decía Analía recién, con una corteza frontal muy inestable en niños adolescentes, porque es el último, ya lo expliqué varias veces, el último paso de la madurez del lóbulo frontal, o le metes alcohol, le metes otras cosas, y entonces tenés más peligro que los monos en la selva, ¿no? Ahora, decime una cosa, Analía, ¿no notás que también hay muchos padres que siguen siendo adolescentes y tal vez quieren vivir las cosas que no pudieron vivir ellos y las viven a través de los hijos? O las viven a través de los hijos. Yo más bien le diría, más que padres adolescentes, se ha dejado de establecer esta jerarquía, jerarquía en donde quien ejerce la autoridad no puede estar consensuando a quien manda, o es una o es otra. Temor y complejo. Entonces de se bajan autoridad. y somos re compañeros, es copadísimo mi hijo,
entonces vos no sabes si estás hablando del hermano, del amigo o del hijo o la hija, ¿no? Entonces, cada vez está más relajado. ¿Por qué? Porque ejercer ese rol de autoridad generalmente es muy ingrato, se vive como muy ingrato, como muy poco reconocido, implica confrontaciones permanentes. Como dicen muchos, me arruina el domingo, me arruina la vacación, las sensaciones que yo digo, ¿para qué y me ni amargo? te digo, si aparte tenés una pareja que hace el papel de bueno y te hace quedar como el malo de la película, que también pasa, ¿no? El límite es fundamental como formador, y el límite, que yo ponga un límite como adulto, como docente, como padre, no quiere decir que el límite es un castigo. Limitar significa que lo que queda hacia adentro del límite es sumamente valioso. Hay una estructura del cerebro que yo siempre digo que es fundamental y que viene vacía, que es lo que se llama la corteza orbitofrontal, está justo arriba de los ojos. Viene vacía, viene para cargarse con información social. Es decir, la época en la que vos nacés se carga con la información que va a hacer. Entonces vos, por ejemplo, tenés ciudades, países en donde quizás tener 2 mujeres, como en países árabes, no está mal, aquí no se puede. Construcciones de otro tipo social, en otros países sí, otros no. ¿Cuál es la diferencia si tenemos la misma capacidad cerebral? Los valores epigenéticos. Es decir, que los padres no tienen que tener miedo de crearle a sus hijos el conocimiento de los valores. Bueno, pero hay toda una tendencia a que a los hijos hay que explicarle todo y que hay que consensuar y que ellos tienen que entender. Y hay otros que te dicen, mira, lo tenés que obedecer porque soy tu papá. Y cuando te piden una explicación, le decís, porque soy tu papá y nada más. La explicación sola no alcanza. En los seres humanos la palabra sola no alcanza. Pero yo te digo, falta la acción los militares que lo corrobore. explican las decisiones o tienen que obedecer. No, se dan las órdenes, la orden se cumple, se acabó la historia. Por eso es una organización absolutamente piramidal y funciona. Pero es sumamente rígida. Entonces, pero si yo lo que quiero mostrar es enseñar, poder enseñar, es decir, que lo que yo espero es que aprenda, no que tenga miedo y obedezca. Rebelarse va a rebelar siempre. Pero con la palabra yo puedo estar dando la oportunidad de que aprendas, como dicen muchos. Más tarde se va a acordar y va a entender. Pero la obediencia no la podés pedir. La obediencia no se entiende. La obediencia se empieza a incorporar por las consecuencias que trae. ¿Qué quiere decir? Cuando yo muestro causa y consecuencia, es decir, vos llegás después de las 5 de la mañana y va a haber esta privación, y esa privación se cumple, con la repetición de esto, el chico empieza a obedecer. Y quizás después de los 25, 30 años, empieza a entender. Claro, pero ¿quién se aguanta hasta que cumpla 30? Por eso digo, poder poner límites y poder mostrarse, es decir, que haya coherencia entre lo que yo digo y lo que hago en ese modelo de autoridad, autoridad que no es ese límite duro, rígido, impenetrable, lo pone al que lo ejerce en una situación que es muy desgastante, pero que trae muy buenos beneficios a largo plazo. En el cerebro del adolescente, ese poner límites, ¿cómo opera? ¿Cómo lo percibe ese cerebro? Lo que pasa es que vos, como te decía recién, vos tenés que entender que el cerebro del niño en sí va a adaptarse a la sociedad de lo que le diga que está bien y que está mal. Ahora, es normal que se revele. Se revela un niño de 5 años que dice, para mí fue injusto que me castigaran, cuando yo no tenía nada que ver, era mi hermana, a uno de 14, 15 años. Lo que pasa es que el de 14, 15 años va a tener más recursos orales para decir y te va a desafiar más. Pero en realidad, yo siempre digo, no hay que tener miedo de poner límite a los hijos. Porque fíjate que es sano. En la conversación hemos mencionado, los 4, en varias oportunidades la palabra miedo o complejo del ejercicio de la autoridad. Eso es un mal muy cotidiano, muy presente y tal vez creciente, ¿no? Es muy actual, está muy vigente, ya se está escribiendo mucho del miedo que hay en las generaciones de los papás, no en la de los abuelos. Claro, sí. El miedo que hay a la puesta de límites y hacia los hijos, y el miedo al aburrimiento de los hijos. No, se me va a aburrir, no, es un esfuerzo constante en sostener ciertas cosas porque se va a aburrir, y vamos allá porque se va a aburrir, y lo cambio de escuela porque en esta se aburre. Cuando sabemos, y esto ya está demostrado, el aburrimiento es fundamental para que empiece a crear. Hay un proceso creativo. Si no está aburrido, no resuelve. Ahora, en estos UPD también hay una serie de abusos, hay una serie de locales que rompen, que destruyen y que lo justifican todo con que es el último día.
¿Y qué tiene que hacer un padre cuando se entera que su hijo ha sido parte de los que rompieron tal vez una propiedad, de los que llegaron borrachos al colegio? ¿Tiene que ir a buscar la justificación para que al chico no se lo suspendan por todo el año? ¿O tiene que decirle, bueno, vos decidiste ir, asumí las consecuencias y bancate que estás tal vez suspendido por un año? Lo que hace cada padre, esto creo que todos los que tenemos posibilidad de escuchar estas cosas son muy diversas y creo que son más o menos todas estas. Creo que si queremos lograr, y la crianza, lo que ofrecemos como modelo, es para lograr un adulto responsable, un adulto que funcione, me parece que es poder mostrarle que se tiene que hacer hacer cargo de sus acciones con las consecuencias que trae, sabiendo a esa edad que a mí también me va a involucrar. Va a comprometer mi tiempo de trabajo, mi tiempo de familia, va a desestabilizarme, posiblemente mis bienes, el ánimo de la familia. Entonces, es siempre pensando en qué adulto yo digo, y les pregunto a las familias, a los pacientes, ¿qué adulto quiero lograr? ¿Y qué estoy haciendo como padre para moverme y lograr ese adulto? Bueno, en un ratito vamos a hablar del cerebro predictivo. Usted, señora, tiene que irse a atender un par de... Dejo hasta el próximo miércoles. Hay algunos que vienen con camisa de fuerza y creo que tiene que atender. Así que muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Antes de ir al corte, ¿vamos con una información más del deporte? Bueno, les cuento acerca de una situación muy singular que se ha dado en Tucumán. Falcioni ha llegado para hacerse cargo del equipo. Ayer Racing le ganó 3-0 a Atlético Tucumán, pero hubo un antecedente, la verdad que bastante violento, llamativo. Leandro Díaz, jugador de Atlético Tucumán, tuvo un intercambio de palabras con un socio. El socio ha mostrado imágenes, hay fotos, videos. Al parecer el jugador tucumano le ha mordido, le ha lastimado la oreja. Parece que el socio de Atlético Tucumán quiere iniciar acciones contra el jugador. No es la primera vez de este episodio violento del jugador, ya lo había tenido. Es más, dicen que la mitad de los hinchas de Atlético Tucumán del decano no quieren saber nada con él. Deberá resolverlo la dirigencia. Anoche estuvo Falcioni viendo esta derrota de su equipo en el cilindro de Avellaneda. Vamos a esperar, le decían, y ahora, y bueno, a trabajar, a pensar en el gran trabajo que se le viene también a Julio César Falcioni. Ahora también dicen con un plantel bastante dividido en el decano. Sandra, vamos a hablar de la Orquesta Sinfónica. Bueno, sí, por fin este año vuelve la Orquesta Sinfónica. Como pasa con la Camerata, la Orquesta Sinfónica no va a estar en el auditorio, va a estar en el complejo universitario Islas Malvinas. Es el inicio de la temporada 52. Atención, va a ser el jueves 5 y el viernes 6 de marzo. Te reitero, 21 a 30 horas. Y bueno, vamos a poder escuchar música de Strauss, de Beethoven, de Wainwright, de Wolfgang. Y el director es a ver, me ayudas, Guillermo, es alemán, el director que tenemos en la Sinfónica. Y la verdad que me cuesta muchísimo. Bueno, lo digo, no me reten. Wolfgang Wainwright. Nunca me sale. Es maravilloso, pero no logro aprenderlo. No me sale la pronunciación. En un ratito vamos a hablar con Jorge Hirsch del cerebro predictivo. ¿Qué será eso? Jorge lo va a explicar luego del corte. En Río Shop Deco, en esta vuelta al cole, aprovecha si pagás al contado débito un 10% de descuento. Y además, sorprendete con el mayor surtido, con todos los personajes y el mejor precio del mercado con la mayor financiación. Río Shop, en el Hipermercado Libertad. San Juan, una tierra que se propuso transformar su riqueza natural en oportunidades a través de la minería. En Veladero, hace 20 años somos parte de esa historia, con un equipo de miles de personas talentosas, empresas locales y una comunidad con sueños y proyectos. Hoy, un mundo mejor necesita más minerales. Con San Juan y desde Veladero, estamos listos para seguir generando un legado de valor.
Seguimos acá en De Sobremesa. Siguen las repercusiones en relación a la decisión esta del ENRE de darle a José María todo lo que es el manejo a Guavicuña, todo lo que es el manejo de la línea en el norte de nuestra provincia. Y tiene lógica que haya muchas repercusiones y deberían haber otras muchas, producto de lo, en términos jurídicos y en términos legales, antinatural de lo que decidió el Ente Nacional Regulador de la Electricidad de concederle una suerte de uso monopólico de la línea de 500 del norte de nuestra provincia, que insisto con esto para que no quepan dudas, esto lo pagamos todos nosotros durante 25 años, ¿no? Pero yo me pregunto, si de pronto no quieren la instalación de otro proyecto y dicen no te damos energía, ¿lo podría llegar a decidir? Si uno se atiene a la resolución del ENRE, sí. Vos imaginate, lo cual, entonces, insisto, es antinatural. Vos venís, tenés otro proyecto y te dicen, bueno, vamos a bajarle el precio al proyecto, porque si ese proyecto no tiene energía no puede llevarse adelante. Por supuesto. Y si es un proyecto que te compite en el mercado, es una locura. Absolutamente. Por eso creo que el EPRE va a dar vuelta a esta decisión. Primero, es una reacción rápida, lógica, coherente y contundente la del Ente Provincial Regulador de la Electricidad. Y segundo, el ENRE ya está obligado a conceder esa audiencia pública por ley. Ya lo hubiera presentado solamente el EPRE o las empresas que también se oponen a esta decisión del ENRE. El ENRE está obligado a conceder esta audiencia pública y se tomarán decisiones en función de la determinación del conjunto. Bueno, vamos a seguir hablando con Jorge Giris y vamos a hablar del cerebro predictivo. ¿De qué se trata? Bueno, es un término que se ha acuñado últimamente para entender la forma en que nosotros los humanos pensamos. Nuestro cerebro ha evolucionado distinto al resto de las otras especies y ha podido tener lo que nosotros llamamos alta cognición y se cree que es gracias a la forma en que nosotros podemos predecir el futuro. O sea, el cerebro establece criterios de lo que puede y de lo que no puede pasar. Y desde niño empezamos a entender este concepto. Vos fíjate que recién lo que hemos hablado es predictibilidad pura. O sea, ¿qué le pasaría a los adolescentes si va? ¿Qué pasa si no va? Siempre lo que nos preocupa a nosotros los seres humanos es ver qué es lo que va a pasar, cuál es la próxima jugada que vamos a hacer. ¿Cuánto de instinto hay en eso? Porque el cerebro también determina una reacción en función de una situación de defensa, supongamos, sí, y lo hace en una fracción de segundo. ¿Eso también claro, se lo puede considerar dentro de lo predictivo del cerebro? Lo que pasa es que nosotros tenemos, como los animales, defensas, por ejemplo, qué sé yo, si se prende fuego en algún lugar, de salir corriendo, claro, o si, qué sé yo, tras un callejón oscuro, por ahí tener que te palpite el corazón. Pero nosotros tenemos racionalismo y en base a la experiencia que tenemos, a veces decimos, no, esto puede pasar esto, puede pasar lo otro, o puede pasar lo otro. Entonces, lo que sucede es que hoy el hombre moderno, digo como género, está atosigado de predictibilidad. A veces vos decís... ¿Cómo es eso? A ver. Y claro, porque siempre estás tratando de predecir qué es lo que va a venir. Entonces, vos decís, ¿hasta qué voy a comer? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo domino mi trabajo? ¿Me conviene dejar mi trabajo o no? Entonces, ahora, el cerebro también busca ahorrar energía, porque el cerebro gasta mucha energía. Muchísima. Siendo predictivo, lo que está haciendo es ahorrarte energía. Bien, Mariano, se nota que has leído. Te mandó en cana. Te mandó en cana sin mirar. No, bien. Hemos hablado muchas veces acá. Sí. Lo que pasa es que ustedes no le prestan atención a Jorge. Sí. Perfecto, eso. En la medida que vos seas ahorrativo de la energía, vas a andar más en automático y más riesgo cometés a veces de equivocarte, porque te volvés inflexible. O sea, si mi experiencia dice que esto es así. ¿Sabés dónde lo notás? Cuando conducís. ¿Ustedes no les han notado? Cuando uno empieza a conducir, terminás tensionado. Vos te genera esa cierta precaución de llegar a las esquinas. Cualquiera de nosotros que llevamos muchos años conduciendo, vas como en piloto automático. Claro. Arrancás, llegás y la verdad es que ni te fijaste, vas nomás. Bueno, eso se llama rutina, en el sentido de que mientras más rutinario sos, más seguro estás. O sea, nosotros, mientras más grande nos ponemos, más rutinario queremos ser porque es menos peligro. Es bueno y malo. Es bueno porque no te va a pasar nada de lo que vos no puedas predecir. Tenés menos margen de error ahí. Tenés menos margen de error, pero tu vida va a ser aburrida. Decime, y más fácil vas a envejecer. Y en las relaciones de pareja, también nos volvemos predictivos. Totalmente, eso, mucho más predictivo. Cuando de pronto conocemos a otra persona que nos rompe ese molde,
¿no termina siendo peligroso para quien es siempre rutinario y predictivo? Lo que pasa es que al final de cuentas la predictibilidad de ambos va a terminar surgiendo, porque vos vas a tomar tu experiencia de la pareja anterior, quizás ella también, y entonces a la larga te va a atrapar la rutina. La rutina es la forma más fácil de evitar gastar energía, y el cerebro es muy altamente predictivo para eso, pero el adolescente no. Y los problemas que recién estábamos hablando es porque ellos dejan la predictibilidad helada. Y entonces dicen, ¿qué me importa si yo vivo el presente? Pero vos no te diste cuenta que mañana va a pasar. No importa. ¿No te diste cuenta? ¿Verdad? No. ¿Se entrena el cerebro, Jorge? El cerebro se tiene que entrenar. De hecho, los estudios que muestran actuales de de lo que se llama superancianos, o sea, personas que tienen más de 80 y pico de años y siguen trabajando. No sé si se dieron cuenta que el juez que va a juzgar a Maduro tiene más de 80 y pico de años. Los profesores más importantes de las universidades tienen más de 80 años, es porque han entrenado su cerebro, han dejado de lado la rutina y han podido establecer nuevos paradigmas después de los 50 años, nuevos paradigmas para los próximos 50 años. Entrenarnos no significa estar solamente sentado estudiando, no. Sino animarlo al cerebro a cosas diferentes. Animarte a salir de esa rutina y de esa predictibilidad que te lleva a la rutina. Entonces tenés que empezar a hacer cosas nuevas. Hay personas que dicen, no voy a hacer, qué sé yo, un negocio a los 50 o qué lo voy a hacer a los 60. No. Ahí es donde lo tenés que hacer. Porque en la medida que vos obligues a tu cerebro a reconfigurarse y a volver a establecer nuevos parámetros predictivos, las células, las neuronas, y esto es así, rejuvenecen en la interacción entre ellas. Si es tan bueno, y eso ya está estudiado, ¿por qué la sociedad castiga bastante a los que no son rutinarios, a los que rompen el molde? Porque justamente la sociedad opera como un gran cerebro, no quiere correr riesgos. Entonces, mientras menos riesgos corras, más estable es todo. Las convenciones sociales te dan ese margen de seguridad en el movimiento. Claro, y entonces, mientras todo sea igual que ayer, no va a pasar nada si ayer no pasó nada. Entonces, volvemos a repetir, es una cuestión de conservación. De poder sobrevivir. Vos fíjate que lo llevo yo al punto mío, al autismo. El autismo, los niños que requieren más apoyo, viven en un presente eterno. Ellos viven en un presente eterno. Y entonces por ahí se hace mucho más complejo la vida de un padre. ¿Y el padre qué quiere hacer? Rutinizarlo. Mientras más rutina haga, y te llevo a otro punto y ya con esto termino. La vida cuando eras chico, ¿no te era más larga? Las vacaciones de la vida. Porque tu cerebro no predecía, porque eras mucho más presentista. Y entonces hoy ya estás pensando que va a ser en julio. Yeah. Exactamente, en agosto precisamente. Jorge, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes. Vamos al último corte, ya venimos. Bueno, vamos a hablar de algunos hechos policiales que ocurrieron. Uno muy grave, que es un perro, un pitbull, atacó a un niño. Sí, esto fue en el departamento Posito, una nena de 3 años fue atacada por este animal. Nuevamente vuelve el rumor a la calle acerca de la peligrosidad de ciertos animales, ciertos perros, quién es responsable, si por ahí dicen, bueno, ¿por qué estaba la nena ahí? ¿Por qué estaba sola? ¿Qué hacía ese animal allí? También, bueno, acá lo importante es que esta criatura se pueda recuperar y que esto no pase. Hacía mucho que no teníamos una noticia así, esperemos que esta chiquita esté bien también. Pero hubo una ley que se aprobó en la legislatura. La ley de perros potencialmente peligrosos, es el título de la ley. Había que ponerles un chip, identificarlos, etcétera. Llevar los perros cuando uno los llevaba a pasear con un bozal, cosa que ese tipo de pasa. cosas. Nada, al menos no se ha conocido ni siquiera una evaluación primaria de la aplicación de esa ley. Nosotros dijimos en aquella oportunidad, cuando suceden estas cosas por un hecho particularmente grave, que fue esa persona que murió en el Parque de Tecnologías Ambientales atacada por una jauría, dijimos lo espasmódicos que somos para abordar estos temas. Y vamos a volver a hablar cuando ocurriera un hecho de gravedad y así ¿Cómo es. Exactamente.
Sandra, vamos con una más. Bueno, vamos a contar que vuelve el ciclo de serigrafía al Chalet Cantoni. Es un ciclo de exposiciones, va a comenzar mañana, 5 de marzo. Atención, porque va a hablar de diseño, tinte y estampa. La entrada es libre y gratuita y bueno, va a estar hasta el 27 de mayo. Ahí va a ser el lugar de reunión de artistas, de talleres y de espacios como para que todos puedan combinar todo lo que hacen, mostrarlo y expresar. Vamos con la designación del nuevo ministro de Justicia de la Nación. Juan Bautista Maíquez, como decíamos en la apertura, es el nuevo ministro de Justicia de la Argentina. Renunció Mariano Cuneo Levarón. Esto ya estaba negociado desde hacía ya un tiempo. No había entrado en régimen, como se dice habitualmente, la gestión de Mariano Cuneo Levarón con lo que pretende el gobierno de Javier Milei. No se pelearon, como sí sucedió con otros exfuncionarios, decidieron que esa salida fuera acordada y ese acuerdo determinó que era posterior a la Asamblea Legislativa y finalmente así sucedió. Juan Bautista Maíquez tiene un hermano que también está en el Poder Judicial, viene de una familia judicial. Maíquez es hasta ahora, o lo era, el jefe del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alguien con muchísimo conocimiento y ha transitado los pasillos de tribunales durante prácticamente toda su carrera, hombre de confianza de dos personas, de Karina Milei, empezando por ahí, y de Javier Milei. Muy bien, ¿nos vamos? Hasta mañana. Nos vemos mañana a las 14:30. Nos vemos Hasta mañana. mañana, que descansen muy bien. Chao, gracias. Chao.